Buenas tardes. Está oscuro. Como decía Peter, mi nombre es Eddie, soy uno de los pastores aquí en la iglesia. Soy el asistente de Peter y es un gozo tenerlos aquí el día de hoy con nosotros. Permítanme hacer una breve oración y después de esto comenzamos con nuestro estudio del día de hoy. Padre, gracias queremos darte por tu palabra y por la manera en cómo tú la usas, la manera en cómo tú por medio de tu palabra nos das la esperanza, nos muestras la verdad, revelas tu carácter, pero también, Señor, nos muestras quiénes somos nosotros a la luz de tú como nuestro Creador y como ser superior, un justo juez, santo, perfecto, puro. Y también nos muestra, Señor, cómo hemos sido rebeldes en tu contra. Pero no nos dejas en esta condición, sino que nos das una promesa, un Salvador, alguien que vino a este mundo, tu Hijo Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Y quiero pedirte, Señor, que hoy, a medida que exploramos este mensaje de la Biblia, que seas tú, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, confortando cada corazón, exhortando a cada persona que esté aquí, abriendo, Señor, los ojos y los oídos y transformando nuestros corazones para que ya no seamos igual que como entramos, sino que salgamos de acá dando gloria a ti por la gran salvación que nos has regalado en tu Hijo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos años, antes de la pandemia, una persona me preguntó si podía resumir todo el mensaje de la Biblia en una sola frase. Esta persona me decía que la razón por la que hay tantas religiones es que la Biblia no puede ser verdad, porque si fuera verdad no habría tantas interpretaciones. Si la Biblia es la verdad, ¿cómo es posible que haya tantas personas que la interpreten de distintas maneras? Y en su desafío me decía, ¿por qué tú, ya que lees tanto la Biblia, por qué no la resumes en unas 5 o 6 palabras? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Y lamentablemente para muchos cristianos esto sería un reto muy difícil. La gran mayoría de los creyentes no podría definir con facilidad, en resumidas palabras y con claridad, cuál es el mensaje de la Escritura. Y la verdad es que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, todas las partes de la Escritura, son muchas historias, pero que forman parte de una gran narrativa. Y quizás muchos cristianos han luchado con la idea de separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, dividir al Dios del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, y encontrar diferencias y contradicciones. Pero a medida que leemos la Biblia, nos damos cuenta que cada parte de ella encaja perfectamente en una gran historia, que es lo que se llama la historia de la redención. Esta historia de la redención no es más que el Evangelio mismo. Y precisamente el Evangelio lo encontramos en los primeros 3 capítulos de Génesis. Génesis del 1 al 3 ya nos muestra como una foto breve de lo que es todo el mensaje de la Escritura. Como si se tratara de un preview, de una vista previa de lo que va a acontecer en el resto de la narrativa de la Biblia. Y en esta historia de la redención la encontramos en estos primeros 3 capítulos y se podría resumir de la misma manera que resumí el mensaje para este hombre. Dios salvando al hombre de las consecuencias de su pecado. Esa es la historia y el mensaje de la Escritura. Dios salvando al hombre de las consecuencias de su pecado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A diferencia de otras predicaciones, no vamos a escoger un solo texto base, sino que vamos a ir por Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y vamos a ver otras partes de la Escritura para que podamos comparar cómo lo que se nos muestra en Génesis luego es confirmado también en el Nuevo Testamento. Pero para esto tenemos 4 puntos que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es Dios el Creador, y creo que lo podemos ver en pantalla. Dios el Creador. En segundo lugar, el segundo punto es el ser humano, la imagen del Creador. En tercer lugar, la rebelión en contra del Creador. Y finalmente, ¿quién es este Creador y Salvador? Dios el Creador, el ser humano, la imagen del Creador, la rebelión en contra del Creador
y el Creador y Salvador de nuestras almas. Así que para comenzar, quiero pedirles que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver cómo la Biblia comienza con una de las afirmaciones más impresionantes que jamás hayan sido hechas. La Biblia comienza afirmando que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no da una explicación para la procedencia de Dios. Ella no explica cuál es el origen de Dios, por una sencilla razón. La Biblia no explica a Dios porque Dios es eterno. Comienza afirmando que Dios es el eterno todopoderoso que dio origen a todo lo que existe. Ahora, muchas personas preguntan, ¿de dónde vino Dios? Pero esa es una pregunta imposible de responder porque para preguntar de dónde vino una persona o cuál es el origen de esa persona tiene que estar enmarcada en tiempo y espacio. Pero la realidad del Creador es que Él trasciende toda la creación. Él está por encima del tiempo y el espacio. Y esa es la primera declaración que la Biblia nos dice. En el principio, el Creador y eterno Dios hizo los cielos y la tierra. Ahora bien, esta es una de las verdades que es resistida con mayor fuerza en nuestros tiempos modernos. El pensamiento moderno resiste y quiere negar la existencia de un creador. Dicen que hay una diferente explicación para todo lo que hemos visto, todo aquello que vemos delante de nuestros ojos. El pensamiento moderno afirma que el universo comenzó a existir a raíz de la explosión de algo que no se sabe qué es, en algún sitio que no se sabe dónde estaba, en algún momento que no existía porque el tiempo no había iniciado. Esto que la ciencia moderna ciegamente afirma como la teoría del Big Bang o de la evolución darwinista, bajo el lema de la razón es aquello que nos permite a nosotros entender todo lo que hay en este mundo. Pero la realidad es que esta mal llamada ciencia no puede explicar verdaderamente el origen ni de la vida, ni mucho menos de todo el universo. La verdad es que tanto aquellos que promueven el Big Bang como la evolución darwinista tienden a tener más fe que los mismos creyentes. Porque hay que tener mucha fe para creer que de la nada se puede producir algo. Si usted agarra su mano, cierra su puño, la mete en su bolsillo y usted espera que ahí salgan 50 euros, créame que pueden pasar millones y millones de años y cuando usted abra no va a haber absolutamente nada. Ya quisiera yo que de la nada saliera algo. Ya quisiera yo meter la mano en el bolsillo sin tener que trabajar, sin tener que hacer absolutamente nada y que de manera espontánea saliera dinero en mi mano e ir a comprar con eso. Pero la realidad del universo no es así. Quienes niegan la existencia del Dios creador, lo que hacen es dar un salto al vacío desde el punto de vista científico y filosófico. Estas teorías antes mencionadas no son más que unas pisadas a ciegas. De hecho, desde el punto de vista científico es claramente observable que la nada no puede producir algo. El biólogo y defensor del ateísmo de nuestros tiempos, el más famoso Richard Dawkins, comentó en uno de sus debates que los físicos están intentando explicarnos cómo es que de la nada salió todo. ¿Cómo es que de la nada salió todo el universo? Muy parecida es la idea propuesta por Charles Darwin en su teoría de la abiogénesis. La vida se generó de manera espontánea, es decir, no había nada, había una materia inorgánica y de la espontaneidad salió la vida. Pero la realidad, hermanos, es que la ciencia claramente opone ambas ideas. La nada no puede producir algo. La nada no produjo el universo de la misma manera que el material inorgánico no produjo la vida de manera espontánea. El científico francés Louis Pasteur, en uno de sus experimentos, demostró que la vida no puede ser
generada de manera espontánea. Y Louis Pasteur dijo, nunca jamás la teoría de la evolución se recuperará del golpe mortal que estos experimentos le han dado. Y Louis Pasteur es uno de los científicos que mayor impacto ha tenido en la ciencia. Pero no solamente desde el punto de vista científico, sino también filosófico. Uno de los grandes pensadores del siglo XX, Anthony Flew, fue uno de los mayores defensores del ateísmo. Decía que era imposible que Dios existiera desde el punto de vista científico, no la locura, y filosóficamente también. Pero la realidad es que este hombre, antes del final de sus días, dijo lo siguiente: Dios existe. Y hablando de su conversión al deísmo, dice, debo recalcar que mi descubrimiento de lo divino ha operado en un nivel puramente natural, sin ninguna referencia a fenómenos sobrenaturales. Es decir, no ha habido milagros, no ha habido visiones, no hubo nada que yo viera sobrenatural para creer que Dios existe. Ha sido un ejercicio de lo que tradicionalmente se conoce como teología natural. No ha tenido relación alguna con las religiones que hay. Tampoco pretendo haber tenido una experiencia personal con Dios, ni ninguna otra experiencia que pueda considerarse sobrenatural o milagrosa. En resumen, mi descubrimiento de lo divino ha sido una peregrinación de la razón y no de la fe. El filósofo ateo más grande del siglo XX, después de años y años de ateísmo, llegó a la conclusión de que estaba completamente equivocado, de que la evidencia a favor de un creador inteligente era muy grande como para que la pudiera seguir ignorando. Él resume que todo lo que vio en el universo, todo lo que vio en la naturaleza, le dio testimonio de que había un creador. Ahora, lamentablemente, Anthony Flew no conoció al Dios verdadero, no conoció al Dios de la Biblia. Pero aún en su ateísmo y en su racionamiento, él cumplió aquello que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20. Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y Anthony Flew es el mismo testimonio moderno de este pasaje. Negaba la existencia de Dios, vio la naturaleza y dijo, no es posible que todo esto haya sido el resultado de la improbabilidad, de la evolución y de fuerzas completamente inherentes. No hubo excusa para Anthony Flew. Reconoció lo que la Biblia dice. El Salmo 119, versículos 1 al 3 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. ¿Sabe qué quiere decir este texto? Que la creación testifica de que hay un creador y no hace falta que los días hablen, no hace falta que la noche diga algo, no hace falta que usted escuche la voz de la montaña. El hecho de que hay una creación es evidencia de que hay un creador. Y esa es la verdad que este mundo quiere negar. La razón por la que negamos el creador es porque si hay un creador, entonces nosotros le pertenecemos. Porque si hay un creador, entonces él es el que determina exactamente lo que es bueno y lo que es malo. Si hay un creador y yo soy creado a su imagen, entonces yo me debo a él y no a mí mismo. Tener la idea del Dios creador en la conciencia caída del ser humano es un constante recuerdo de que debemos arrepentirnos y volvernos a él. Mire lo que dice el Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová son todas las cosas. Pero dice el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios es el creador y como creador es el amo, dueño y señor
de todas las cosas que existen, incluyendo tu vida y la mía, sin importar lo que tú creas acerca de él. No importa tu religión, no importa tu pensamiento, no importa si vienes a la iglesia, la realidad es que hay un creador que nos dio vida y le pertenecemos única y exclusivamente a él. El Salmo 100 también del 1 al 3 dice exactamente esto. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y escuche bien lo que dice. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Qué hace este mundo? Ignorar y negar la existencia del Creador. Pero la Biblia es exactamente clara. Esto nos lleva a un segundo punto. Tenemos un creador, aquel que hizo todas las cosas simplemente por el deseo de su voluntad. Pero en este acto creador, Dios quiso mostrar su propia naturaleza por medio del ser humano. Y por eso vemos que el segundo punto es el ser humano es la imagen del creador. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Usted ya me ha escuchado, si ha venido algunas otras ocasiones, quizás ya me ha escuchado decir esto. Muchas personas piensan que Dios es la invención del ser humano. Pero la verdad es que la existencia del ser humano es el resultado de la acción de Dios. No fuimos nosotros los que dimos origen a Dios. Nuestro origen se encuentra en el acto creador divino. Dios es quien por su voluntad y su poder nos dio vida. Le pertenecemos a Él. Cuando usted nació y usted estaba en la casa de sus padres, bueno, no sé aquí en España, pero en Latinoamérica, nuestros padres siempre nos decían, esta es mi casa y mientras estés en nuestro techo, harás lo que yo te diga. No te mandas solo. Y vea, dice aquí lo mismo. La realidad es que nosotros no podemos salir de la casa de Dios, porque todo le pertenece a Dios. El salmista dice, ¿de dónde me iré de tu presencia? En todo momento nosotros estamos delante de su presencia. No podemos salir de su creación. Usted no se puede ir de su casa. Usted no puede salir bajo del dominio de Dios. Puede ser rebelde totalmente y todo lo que quiera. Pero eso no niega la realidad de que le pertenecemos a Él y solo a Él. Incluso el aliento de vida que hay en nosotros le pertenece a Dios. Esta sociedad moderna dice, es mi vida y hago con ella lo que quiera. El individualismo ha entrado tanto en esta sociedad que incluso en algunas iglesias ya vemos personas que dicen, es mi vida y es mi relación con Dios, que nadie se meta. Pero la realidad es que tu vida no es tuya. Nunca ha sido tuya y nunca será tuya. Génesis capítulo 2, versículo 7, el otro relato de la creación del hombre dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La vida que hay en ti no es tuya. La vida que hay en mí no es mía. Y en algún momento tendremos que dar cuentas a Dios por esta vida que hemos recibido, por cómo la hemos utilizado y qué hemos hecho con ella. Ahora bien, hay un cambio. Si has leído Génesis antes, vas a notar que hay un cambio en todo el relato de la creación y cuando Dios llega a crear al ser humano. En los otros 5 días de la creación previos a que Dios formara al hombre, Dios crea por medio de su hablar. Dios dice y entra en la existencia. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:6, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas.
Versículo 14, dijo luego Dios. Y versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Hasta este punto, absolutamente todo lo que existía, vegetal o animal, había sido creado por el hablar de Dios. Dios habló y existió. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos un cambio intencional en el texto. Ahora quiero aclarar algo. Todo lo que existe es el resultado del acto directo de Dios en la creación. Dios directamente creó todas las cosas, pero las cosas vegetales y animales lo hizo por medio de su hablar. Mientras que cuando llegamos al ser humano hay un cambio intencional que el texto nos muestra. Versículo 26 de Génesis 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la imagen que el texto nos quiere dar es como aquella que luego se nos muestra en la Biblia, la de un alfarero que con sus manos forma al hombre a su imagen y semejanza. Dios cambia la forma en cómo crea, porque lo que va a crear ahora es diferente al resto. Lo que va a crear ahora es sin duda especial, porque será un ser que va a ser semejante a Dios. Ahora, esto no quiere decir que somos iguales a Dios. Y si estuviste hoy en la clase de la escuela dominical acerca de Génesis, verás que hablamos de el hombre como un espejo. Cuando usted ve un espejo, ¿qué es lo que usted ve? Su imagen y su reflejo. Pero usted ni está en el espejo, ni es el espejo. Pero el espejo es bueno siempre que refleje correctamente su imagen. Yo quiero un espejo que muestre que tengo un par de tallas menos. Pero eso no sería un espejo bueno porque me mentiría. Me diría, no, tienes lo que tienes. Y de la misma manera, el ser humano creado a la imagen de Dios funciona como un reflejo del carácter de Dios. No es Dios, no es igual a Él, pero sí refleja quién es Dios. Y por eso dice, que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es algo interesante porque en toda la creación Dios dice que todo aquello que es creado es según su género. Los árboles den fruto según su género. Las bestias de la tierra según su género. Los monstruos marinos según su género. Pero en el caso del hombre es un género completamente distinto porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, esto aplica tanto para el varón como para la hembra. El versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿No es interesante cómo la Biblia desde el primer momento nos da la identidad del ser humano y nos muestra cómo el hombre y la mujer tienen exactamente la misma dignidad delante de Dios? Ambos son completamente hechos a imagen de Dios. Ni la mujer es inferior al hombre, ni el hombre es inferior a la mujer. No hay superioridad entre uno y otro. Ambos son creados a imagen de Dios, con distintos roles. Iguales en dignidad, iguales en responsabilidad moral delante de Dios, e incluso ambos recibieron la bendición de Dios. Versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿A quién? Al hombre y la mujer que acaba de crear. Y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién le está diciendo Dios esto? Al hombre y la mujer. Aquellos que quieren hacer ver la Biblia como un libro machista, tendrán que responder cómo resuelven este versículo de la Escritura en las primeras páginas de Génesis. Dios creó al hombre y la mujer por igual a su imagen. Ahora, esto tiene varias implicaciones. Que usted y yo seamos creados a imagen de Dios tiene varias implicaciones.
En primer lugar, usted y yo tenemos una mente y tenemos una conciencia, tenemos una capacidad moral. No sé si usted ha visto alguna vez a un tigre arrepentido porque se comió una cebra, pero yo nunca lo he visto. Pero el ser humano tiene la capacidad de arrepentimiento porque tiene la capacidad de emitir un juicio moral. Sabemos que hay cosas que están bien y que están mal. Eso está metido en nuestra mente por nuestro Creador. Usted tiene una mente con la que puede procesar información, tiene emociones con las que puede responder y tiene una voluntad con la que puede decidir. Pero además de esto, hay dos implicaciones que encontramos en el Salmo 100. En primer lugar, ser creados por Dios quiere decir que somos creados para adorarle. En los versículos 1 y 2 del Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El Salmo no nos está dando un buen consejo, no nos está diciendo, es una buena idea que adores al Creador. El Salmo nos está diciendo, venid delante de Él y adorarle y cantarle con regocijo. ¿Cuál es la razón por la que debemos cantar y adorar a Dios? Versículo 3 del mismo Salmo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La razón por la que usted y yo debemos adorar al Creador es porque Él es nuestro Creador. Ser creados por Él implica que le debemos acción de gracia, que le debemos admiración, que le debemos adoración. Le pertenece por habernos hecho. La adoración es simplemente el acto de reconocer quién es Dios y qué ha hecho Él. Pero la humanidad, caída en su pecado, lejos de adorar a Dios, ¿qué hace? Es una humanidad idólatra. Muchos de ustedes dirán, yo no soy tan malo después de todo. Yo no robo, yo no mato, yo no consumo ninguna droga, yo soy fiel a mi pareja. Pero ¿sabes qué? ¿Alguna vez te has preguntado si adoras a Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios es amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. La adoración y el amor a Dios es el pecado que todos cometemos sin excepción. Si usted dice, yo nunca he mentido, bueno, me costará creerle, pero usted nunca podrá decir que ha adorado a Dios toda su vida. Y eso es algo que como creación suya usted debe hacer y yo también. Suya es la adoración, pero en vez de adorarlo a Él, blasfemamos su nombre, lo rechazamos, negamos su existencia y cumplimos aquello que dice Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Escuche bien, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Sabe a qué me recuerda esto? Aquellos que dicen que la nada puede producir algo. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Toda la humanidad es culpable de no adorar al Creador y de ser una humanidad idólatra, de quitarle a Dios su gloria y de darle acciones de gracias por darnos la vida. En primer lugar, somos creados para adorar. Pero en segundo lugar, le pertenecemos a Él y no a nosotros. Mismo Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Él es Jehová. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y escuche lo que dice, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Nadie que crea algo va a dejar que otra persona defina o tome posesión de esto. Si usted crea una empresa, un negocio o construye una casa, usted no va a permitir que alguien venga y se la quite así como así.
Es suyo, le pertenece. Nadie puede decidir sobre lo que es de usted. Nadie puede decirle a usted qué hacer con su coche. Usted puede agarrar su coche, comprarlo nuevecito y tirarlo al lago. Si usted lo quiere hacer es suyo, nadie le puede decir que no. Pero tampoco nadie le puede decir a dónde ir con ese coche. Es suyo. ¿O cuánto kilometraje ir? Quizás a qué velocidad sí. Gracias a Dios. Pero aquello que nos pertenece implica que tenemos completo dominio sobre eso y autoridad sobre eso. Y la Biblia claramente dice que Él es nuestro creador y somos su pueblo. El apóstol Pablo, hablando a la población en Atenas en Hechos 17:28, dice lo siguiente: porque en Él vivimos, y está hablando a personas paganas, no está hablando a cristianos. Y mira lo que dice Pablo a estos paganos, le dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. ¿Sabes qué está diciendo Pablo allí? Hay un solo Dios y es el creador incluso tuyo. Hablando a los atenienses, esto es verdad para toda persona que haya existido. No hay ningún ser humano que haya sido el autor de su propia vida. Le pertenecemos a Dios. Ahora, esto es verdad para todo hombre y toda mujer en la tierra, pero es doblemente verdad para aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y amado hermano, quiero decirte algo. Si tú tienes un pensamiento individualista, déjame decirte que eso es completamente contrario a lo que dice la Escritura. Tu vida no es tuya ni te pertenece. Has sido creado por Dios, pero en segundo lugar, has sido comprado por la sangre de Cristo en la cruz y le perteneces aún tu propio cuerpo. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 6, le dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, que no os pertenecéis? No es tu tiempo, no son tus recursos, no es mi voz, no es mi vida, es de Dios. Y dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Todo ser humano le pertenece a Dios. Todo ser humano tendrá que rendir cuentas. Pero los creyentes, de una manera doble, somos de Cristo. Ahora, esta creación que Dios ha hecho en nosotros, que somos su imagen, no es algo que nosotros vemos a diario. Porque si somos el reflejo de Dios, deberíamos mostrar la generosidad, la bondad, la santidad, la pureza, la verdad, todo lo que Dios es. Eso es lo que el ser humano debería mostrar. Pero la verdad es que lo que vemos es la corrupción, la mentira, el egoísmo, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, la envidia, el orgullo, y es todo lo que vemos en nuestra sociedad. Constante vemos guerras, separaciones, rupturas de todo tipo en todas relaciones. Una nación contra otra, un partido político contra otro, miembros de la misma familia. En Génesis 4 lo vamos a ver, un hermano matando a otro. Quizás algunos de ustedes no lo hayan vivido, pero hay otras personas que sí han vivido que sus propios hermanos por dinero los han amenazado de muerte. No vemos en el ser humano la bondad y la generosidad de Dios. Lo que vemos es una corrupción profunda. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que siendo creados a imagen de Dios, lo único que mostremos es contrario a su carácter? La respuesta está en el siguiente punto: la ofensa contra el Creador. Y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 8. Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 8 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y la mujer, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Inmediatamente cuando el hombre y la mujer comen del árbol que Dios les mandó que no comiesen, lo que eso produjo en ellos fue una ruptura, una separación, una caída del estado de rectitud moral en que Dios los creó. Dios creó a la humanidad perfecta, sin pecado. El ser humano era completamente santo. No había corrupción moral en él. Pero en el momento que desobedecen a Dios, la corrupción moral entró en sus vidas para siempre. Y en vez de conocer la bondad de Dios, lo que empezaron a experimentar fue una maldad interna que no sabían de dónde venía. Adán y Eva fueron creados en un estado perfecto. No había malos pensamientos, no había malas actitudes, no había malas motivaciones, no hacían nada porque querían conseguir algo a escondidas, no había malos comportamientos, no había nada malo en el ser humano. Pero Eva es completamente engañada por la serpiente, y a partir de ahí la culpa, la vergüenza y la pérdida de la intimidad fueron las características de las relaciones. Ahora, hay una diferencia entre cómo fueron tentados Adán y Eva y cómo somos tentados nosotros hoy en día. Hay una diferencia en cómo fue tentado Jesús y cómo somos tentados nosotros hoy en día. Porque el hecho de que la caída de Adán y Eva los separó a ellos de Dios no terminó solamente allí, sino que afectó para siempre a todas las generaciones posteriores. Adán y Eva transmitieron su corrupción moral, su rebeldía en contra de Dios a cada uno de sus descendientes. Esto es lo que se conoce como la doctrina del pecado original. Cada uno de nosotros, después de Adán y Eva, nace con una tendencia a rebelarse en contra de Dios. Nace con una tendencia al egoísmo, al egocentrismo y a la maldad. Rechazamos todo aquello que es verdaderamente bueno. La confesión de fe de Westminster lo expresa de la siguiente manera: por este pecado, el de Adán y Eva, cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios. Y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Es decir, aún la facultad de decidir está sujeta al pecado. Todas las capacidades del ser humano están ahora contaminadas. Nuestra razón, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo. Fíjense lo que dice: siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada de la misma muerte en el pecado, y la naturaleza corrompida fueron transmitidas a toda la posteridad. De esta corrupción original proceden todas las demás transgresiones. De este pecado que cometieron es que nacen todos los otros males. Y evidentemente hay niveles de maldad. Usted y yo podríamos decir, sí, todo el ser humano es malo, pero yo no soy tan malo como otras personas. Y es verdad, usted no es tan malo como otras personas y tampoco lo soy yo. Si usted se compara con uno de los personajes más infames de la historia de la humanidad, seguramente usted será mucho mejor persona que él. Si usted se compara con Hitler, con los dictadores, con los asesinos en serie. Bueno, recientemente Netflix sacó la serie de Jeffrey Dahmer. Y no le estoy invitando a ver la serie, pero es la historia de un asesino en serie que se manifiesta la maldad, la crueldad en cómo trata a sus víctimas. Y usted podrá decir, wow, yo no soy tan malo como Jeffrey Dahmer, y es verdad, no lo es. Usted quizás no ha matado a nadie, usted quizás no ha robado a nadie, usted quizás no haya sido corrupto en el manejo del dinero, pero seguramente usted ha tenido envidia, seguramente ha tenido resentimiento, seguramente ha tenido falta de perdón,
Seguramente ha compartido algún chisme y difamación sobre alguien. Probablemente usted ha ocultado la verdad acerca de los hechos por su propia conveniencia o ha exagerado las cosas para conseguir algún beneficio. ¿Qué pasa con la insensibilidad a la necesidad de los demás? ¿Qué pasa con la dureza del corazón hacia los demás? La falta de contentamiento, la queja, la ingratitud. El estándar no es otro ser humano peor que yo. El estándar es la santidad de Dios. Y si usted se compara con un dictador, usted va a salir bien parado. Pero si usted se compara con Jesucristo y con la santidad de Dios, créame, siempre, siempre y siempre va a ser culpable. Y no solamente usted, todos nosotros, sin excepción alguna, hemos sido afectados por el pecado de alguna u otra manera. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y mira lo que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y escuche bien, usted puede decir, no, pero es que yo oro. Pues mire lo que dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Usted pensará que es una locura, pero en Venezuela hay criminales que se encomiendan a Dios antes de salir a matar. ¿Usted entiende esto? Dios, cuídame cuando salgo a hacer mi trabajo. Pedís mal. Hay una distorsión de quién es Dios producida en nuestro corazón, producto de nuestra maldad. Santiago 1, 13 y 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, de su propio pecado, de su propia maldad, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amado amigo, yo no sé cuál es tu pensamiento, pero déjame decirte algo. Tú y yo estamos en una deuda moral con el Creador. Tú y yo hemos sido creados a su imagen para adorarlo y para reflejar sus atributos. Y lo único que hemos hecho con toda nuestra vida ha sido reflejar la maldad que hay en nuestro corazón, en mayor o menor proporción. Pero es exactamente lo que hay. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolvemos esto? Porque el pecado es la fuerza más poderosa que hay en el universo después de Dios. Ni siquiera algunos ángeles pudieron resistir la maldad. Satanás fue consumido por su pecado y se rebeló contra Dios. Y con él se llevó miles y miles de ángeles que ahora están en rebelión contra el Creador. Usted no puede ser libre de la maldad que hay en usted. Aquellos que han vivido alguna dictadura o que vienen de países donde hay dictadura pueden dar testimonio de la dureza, la opresión y la imposibilidad de librarse uno mismo de ese yugo. Es imposible. Pero la Biblia no solamente nos muestra nuestra condición delante de Dios, nos muestra también Dios como el creador y justo juez castigando el pecado. Pero aún en medio de ese castigo, Dios muestra una esperanza para el ser humano. Y es ahí donde entramos en nuestro último punto. Este creador es también el Salvador. Miren lo que dice Génesis 3:15. Dice lo siguiente: Dios, dando juicio a la serpiente por su pecado, miren lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En medio del juicio que hay sobre la serpiente, Dios da una esperanza para el ser humano. Una esperanza de que un día un descendiente de Eva
alguien que sería simiente de la mujer, que procedería de la mujer, vendría a rescatar al ser humano y vencer a la serpiente para siempre. Esa dictadura, esa opresión que comenzó en Génesis capítulo 3, versículo 6, se acabaría cuando esa simiente de la mujer viniera a este mundo. Ahora, si has venido antes, has escuchado ya en otros sermones que esta simiente de la mujer no es otro que Jesús de Nazaret. Cristo es ese hombre nacido de mujer, sin intervención de hombre alguno, solo divina, poniendo la simiente en la mujer. Nació sin pecado, nació sin mancha, un cordero perfecto que vino a vivir una vida santa, justa, pero a sufrir la muerte por nuestra causa. Ahora, este Jesús de Nazaret no es un nombre cualquiera. Este Jesús de Nazaret es el mismo creador encarnado. La realidad es que el creador con quien estamos en deuda es al mismo tiempo aquel que dio su vida para rescatarnos. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso acaso algo que debe conmover nuestras almas? Aquel en cuya imagen soy creado, aquel que me ha dado absolutamente todo y a quien yo he despreciado, a quien he odiado, a quien le he dado la espalda, de quien niego su existencia, contra quien me quejo, cuyo nombre blasfemo, vino a sufrir por mi pecado. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, hablando de Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Escuche bien, todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo nos da el mismo testimonio en Colosenses 1:16. Hablando de Jesús, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Este creador se encarnó y vivió la vida que tú y yo se supone que debíamos vivir. Jesús sí reflejó la imagen de Dios, porque él mismo es la imagen de Dios visible en este mundo. Vivió una vida perfecta. No hubo ni un mal pensamiento, ni una mala actitud, ni una mala motivación en su vida, absolutamente nada. Hasta lo más profundo de su ser fue bueno siempre. Todos nosotros luchamos con malos pensamientos. En algún momento va a venir un mal pensamiento. Pero no fue así en el caso de Jesús. Y la verdad es que este hombre nacido de mujer vivió una vida perfecta, pero sufrió un castigo de pecador. Para que ahora su vida justa fuera impuesta y contada a nuestro favor, de la misma manera que mi pecado y mi maldad fue contado para él en la cruz. Eso es lo que cantamos muchas veces, el glorioso intercambio. Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Amado amigo, yo te digo, sé reconciliado con Dios hoy. La verdad de que hay un creador es completamente innegable. Que eres creado a su imagen es lo que hace que tengas dignidad, valor, pero que también seas responsable delante de él. Y de cualquier manera Dios va a juzgar el pecado, puede juzgarlo en ti o puede ponerlo sobre Cristo. Pero Jesús vino a recuperar aquello que habíamos perdido. ¿Y sabe qué es lo que habíamos perdido nosotros en el Edén? Nuestra comunión y nuestro acceso a la presencia de Dios. En Génesis 3 vemos cómo Dios pone una separación entre su paraíso y el hombre caído. Y esta separación la vemos por la presencia de aquellos seres que la Biblia llama querubines. En los últimos versículos de Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, dice lo siguiente.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre, y escuche bien, puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Estos querubines impedían que el ser humano pudiera entrar otra vez al Edén de Dios, que pudieran acercarse a la presencia de Dios. Ahora, como hemos aprendido, Génesis es como una semilla y nos va mostrando muchos temas que luego se desarrollarán en el resto de la escritura. Fíjense lo interesante cómo la Biblia muestra la idea del querubín guardando y separando la presencia de Dios del ser humano caído. Esto lo vemos no solamente en el Edén, sino que lo vemos a lo largo de toda la historia de Israel, especialmente en la construcción del tabernáculo y del templo. En Éxodo capítulo 26, 31 y 33, Dios les da la instrucción a Moisés para construir el tabernáculo. Y estaba el lugar santísimo, ese sitio donde Dios había prometido que su presencia estaría con su pueblo. Dios le había dicho, yo voy a vivir con ustedes. Pero en medio de esa presencia, mire lo que le dice. Harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, escuche bien, con querubines, y los pondrás sobre las 4 columnas de madera. Y más adelante dice, y aquel velo os será separación entre el lugar santísimo. ¿Qué guardaba el lugar santísimo? Un velo con querubines. Mire segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 14, hablando acerca de la construcción del templo. Este es Salomón. Hizo también un velo de azul, púrpura, carmesí, lino, e hizo realzar querubines en él. En el Edén, en el tabernáculo y en el templo, los querubines de una manera simbólica guardaban la presencia santa de Dios y la separaban del hombre caído ahora en su pecado. En ambos casos el lugar santísimo no era accesible para todos. De hecho, nadie podía entrar al lugar santísimo libremente. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y no sin antes purificarse el mismo. No sea que entrara y muriera, porque la santidad de Dios es imposible de resistir para el pecador. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver estos querubines? ¿Sabe qué fue lo que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz? El velo del templo se rasgó. ¿Sabe usted qué había en ese velo del templo? Querubines. Mateo 27, 51 nos dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Amado hermano, yo no sé si usted entiende lo que está ocurriendo en este pasaje. Ya no hace falta guardar la presencia santa de Dios del hombre pecador, porque Jesucristo los acerca. En Cristo el ser humano puede volver a Dios. En Cristo el ser humano tiene libre acceso al Creador. Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de Jesús. Pero luego mire lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cree usted que un israelita, entendiendo la separación entre el lugar santísimo y un pueblo pecaminoso, podría acercarse libremente? De ninguna manera. Pero en Cristo podemos acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias a que el Creador se encarnó y vino a este mundo. Lo único que podemos hacer para acercarnos a Él es venir a Cristo. Amado amigo, ser reconciliado con Dios.
Tu Creador te anhela profundamente. Tu Creador está dispuesto a perdonar y a recibir a todo aquel que se humilla y se arrepiente. La pregunta es, ¿le seguiremos resistiendo? Este Creador tuyo también quiere ser tu Salvador. Y es mi oración que por medio de su palabra pueda ser persuadido de esto. Pero, amada iglesia, ¿cómo vivimos a la luz del Evangelio que encontramos en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis? En primer lugar, podemos vivir con una plena confianza en la palabra y la soberanía de Dios. Hemos visto cómo desde Génesis y a lo largo de toda la escritura hay un solo mensaje unificado en el que Dios nos muestra cómo salva al ser humano de las consecuencias de su pecado. Lo que Dios ha prometido en Génesis lo vemos cumplido luego en el Nuevo Testamento. Lo que Dios ha profetizado lo vemos luego materializado en la persona de Jesús. Dios siempre ha estado en control de la historia. Adán y Eva pensaron que la derrota era definitiva. El pueblo de Israel también lo pensó. Y tú y yo como cristianos muchas veces nos sentimos así. Pero créeme, Dios es soberano y su palabra es verdad y su propósito se cumplirá cuando sea su tiempo. Podemos vivir con confianza. Pero al mismo tiempo podemos vivir con esperanza si entendemos verdaderamente cuál es la esperanza del Evangelio. Hay muchas iglesias por ahí prometiendo prosperidad y bonanza en este mundo. Pero la esperanza del Evangelio es que por muy oscuro que el mundo se torne, Cristo es victorioso sobre él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La esperanza del Evangelio no es para el mundo que está acá, es para el mundo venidero. Y esta esperanza es tan grande que nos puede ayudar a soportar las aflicciones presentes. Cuanto mayor sea la convicción tuya en esta esperanza, mejor podrás atravesar las aflicciones, dolores y sufrimientos de este mundo presente. En tercer lugar, debemos vivir también preparados para defender el Evangelio. Hay muchas filosofías, muchas ideas que buscan negar la verdad bíblica. Pero a menos que leamos la Escritura y entendamos cómo Dios se ha revelado en ellas, no podremos defenderla. Y somos llamados a eso. Como cristianos debemos predicar y defender el Evangelio ante una sociedad hostil y contraria a la Biblia. Y finalmente, mantenemos el Evangelio en el centro de nuestras relaciones. De manera individual debo recordarme el Evangelio todos los días. Pero en nuestras relaciones, el Evangelio debe ser el centro. Esta tarde hablaba con mi esposa acerca de los distintos problemas en la vida y cómo muchas personas ven las injusticias y responden ante ellas. Y es increíble ver cómo muchos cristianos a veces son arrastrados por filosofías de este mundo y quieren explicar la situación actual desde un punto de vista humanista, secular, sin tomar en cuenta el Evangelio. Pero si el Evangelio no es aquello que está impregnando tu mentalidad sobre cómo funciona el mundo y la vida, entonces créeme, no vas a poder llegar tampoco a la madurez. El Evangelio debe ser central para nosotros. Y como iglesia, si no entendemos cuál es el mensaje de la Biblia, me pregunto si podremos también comunicarlo a un mundo que urgentemente lo necesita. Mi oración es que podamos hacerlo, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor, porque tú nos has hecho a nosotros, no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestra vida, de nuestros cuerpos, de nuestro tiempo. Todo te pertenece. Y por eso esa exhortación que encontramos en tu palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Padre, ayúdanos a entender quiénes somos a la luz de quién eres tú, nuestro Hacedor, nuestro Dios. Y te ruego que a mis hermanos puedas, y a mí mismo, exhortarnos a vivir a la luz de tu palabra, entendiendo que no debemos perder el tiempo, que no estamos aquí para disfrutar la vida, sino para dar gloria y honra a ti, que hemos sido creados a tu imagen para reflejarte a ti y no a nosotros mismos. Pon en nosotros el mismo deseo de Juan el Bautista, que cada día menguemos más para que crezcas tú, que cada día seamos menos como nosotros mismos y más como Cristo. Que esta humanidad que hemos corrompido con nuestro pecado sea cada vez más restaurada a la estatura del nuevo hombre que es Cristo Jesús. Y si hay alguna persona aquí que no te conoce, que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que pueda obrar en estos corazones, transformándolos y dándoles vida, para que vivan ahora para tu gloria y no para sí mismos. En Cristo Jesús oramos. Amén.